quieren hacer desaparecer la SIGEN, no leyeron la Constitución. No, lo que quieren hacer desaparecer es la Auditoría General de la Nación. La AGE. La senadora se refirió a la Auditoría General de la Nación. Es una tontería de las tantas que se escuchan de manera habitual en la Argentina. La auditoría es un órgano de la Constitución Nacional, la preside el presidente de la auditoría que designa el partido que perdió la elección, que tiene representación parlamentaria, y por supuesto es un órgano de control que hoy lamentablemente está acéfalo. ¿Por qué? Porque tanto diputados como senadores no han designado todavía los representantes. Hay que designar 3 por el Senado y 3 por la Cámara de Diputados. Estamos dando vuelta, hemos intentado hacerlo en varias oportunidades, lamentablemente todavía no se pudo llevar adelante, y en el Senado se ha presentado una iniciativa para ampliar el número, que me parece que eso no es conveniente, porque eso va a demorar más la integración. Pero es fundamental que funcione, porque incluso los créditos BID, Banco Mundial, Banco de Fomento, la CAF, necesitan y requieren del funcionamiento de la auditoría para hacer el control. No, es una locura. Realmente no. Ahora, siempre hay lío con las auditorías y lo concreto es esto. Igualmente me pareció insólito. Chicos, yo tomo, por favor, estoy... ¿Agua? ¿En serio? Agua, ¿Solo sí, agua? Yo Nosotros acá, como es viernes a la noche, en mi caso, mira, va a ser champán. Muy Así bien. que, burbujeante, voy a seguir preguntándote. Ahí estamos. Muy amable. Bueno, entonces, te decía, chin chin. Necesitamos un... Salud. Ahí está. Volviendo al caso, digo, empiezo casi a recriminarte. Vos ayer no estabas en el Senado, fueron 18 años, chicos, no 17 los que estuvo, me aclaró recién cuando estábamos escuchando la presentación, pero votaste la ley bases. Voté la ley bases y votamos el capítulo fiscal. No era lo que el gobierno quería, era un proyecto mucho más amplio. Afectaba y comprendía un montón de temas de cultura, reforma laboral muy amplia. Había contenidos también, privatizaciones con más de 25 empresas. Yo creo que la tarea del Congreso... Sí, le recortaron la ley bases, pero se la dieron. Mi concepto es que le dieron la navaja al mono. Mira, todos los gobiernos tuvieron, desde la reforma de la Constitución, fundamentalmente, todos tuvieron facultades delegadas, todos tuvieron una ley marco para iniciar la gestión, mucho más en esta coyuntura donde el gobierno de Milei, por estas características que tiene el balotaje y el sistema político argentino, no tiene mayoría en ninguna Cámara. Por lo tanto, me parece que la gestualidad que hizo el conjunto mayoritario de la Cámara de Diputados y del Senado es darle los instrumentos para empezar a gobernar. Las delegadas se terminaron, no va a haber renovación, ni el gobierno La pide porque la ha pedido porque sabe que no sale. el Congreso no lo va a dar. Me parece que en el tema, te digo una cosa. Sí. Fernández tuvo un conjunto de delegaciones muy amplias, especialmente ampliadas por la pandemia y la cuarentena interminable. El gobierno anterior también las tuvo, el gobierno de Kirchner también las tuvo. Sí, pero eso lógicamente que eso implica o conlleva la necesidad de actuar responsablemente. Pero un minuto, Miguel Ángel, porque digo, justamente, yo en ese momento, cuando se estaba debatiendo todo esto en el Congreso, y sabiendo estos argumentos, me puse a pensar, todos estos personajes que vos nombraste tenían una especie de compromiso con, digamos, el sistema democrático y de ida y vuelta, etcétera, donde uno podía más o menos saber cómo iban a evolucionar. ¿Se entiende esto? Recién empezaba En el el caso gobierno. de Milei, no. Es decir, lo que quiero que vos me El tema es la pregunta. La pregunta es para vos es esta. Sabiendo cómo usó esas facultades delegadas, ¿se las volverías a votar? Bueno, con el diario del lunes tal vez no, pero lo que creo también es que acá partís de un voto de la sociedad argentina en el balotaje. Sí. Entonces, vos tenés que también aceptar reglas del sistema, aun cuando los otros no lo cumplan. Aun cuando del otro lado lo único que escuches son agravios. Vos tenés que
trabajar para que a la Argentina le vaya bien y tratar de acompañar en cierta medida algunas cosas que el gobierno requería, que lógicamente si hubiera tenido un Congreso de bloqueo nunca los hubiera tenido. Por otra parte, lo que le hemos dado en delegadas se lo dieron a todos los gobiernos anteriores. Con lo cual, la discriminación, porque es Milei, me parece que es un factor que no... No, la discriminación no es porque es Milei, es porque justamente la gente votó un cambio. Y quizá la gente dentro de lo que votó fue un cambio justamente para este tipo de cosas. Es decir, para que no haya gobiernos de determinada manera. Tal vez porque digo, yo no creo que la gente, un 56% de los que fueron a votar, porque esto también hay que recalcarlo a cada rato, 56% de los votantes le dieron la derecha a Milei. Ahora, yo no creo que ese 56% de los votantes le hayan dicho a Milei recortarle los salarios a los jubilados, recortarle los discapacitados. Creo que no, pero bueno, la gente vota en un solo momento y también define para adelante en esa votación. Y luego, bueno, el Congreso está tratando de equilibrar algunas cosas. Recién estaba viendo en la pantalla en otro canal amigo, diciendo que el costo fiscal del aumento jubilatorio es 2,5 puntos. Miente. Miente. Es mentira. Es 0,46, no llega a medio punto del PBI. Y es un aumento razonable, justo, que trata de acompañar un proceso de inflación y de pérdida del poder adquisitivo de los jubilados que ha sido muy duro. Es mínimo el aumento. Es mínimo para lo que está ganando un jubilado. Sí, podríamos decir que debería ser más. Sí. Pero el Congreso ha actuado con una responsabilidad muy grande. Porque, perdón, hay una batalla cultural que Milei dio y ganó, y que en su momento una batalla cultural también que tenía Kirchner, y que era justamente el equilibrio fiscal. Porque también, digamos todo, o sea, no inventó el equilibrio fiscal. Kirchner tuvo 4 años de equilibrio fiscal y superávit comercial. Pero por eso estoy diciendo, digo, a ver, el equilibrio fiscal no es un invento mileísta. Lo hizo Néstor Kirchner en su momento. Sí, luego se distorsionó. Luego empezó indudablemente un problema de tipo fiscal, el aumento del gasto. Eso devino en la 125, que fue un punto de inflexión. Pero eso es historia. Lo que te quiero comentar es que lo que ocurre es que hay mala información o incorrecta información a propósito, propagada también por algunos colegas tuyos que juegan el jueguito no de periodistas, sino ya de frontend del gobierno. Son voceros del gobierno. Mira, te voy a contar algo. En la Facultad de Comunicación se estudia en la misma facultad una carrera que tiene 2 aristas. Una es periodismo. La otra es, digamos, ser vocero, comunicador oficial. Eso es legítimo. En general, digamos, son las mismas herramientas, pero de un lado y del otro del mostrador. Y son legítimas, ¿eh? O sea, y estudiamos lo mismo. Unos para tratar de conocer la verdad, de justamente publicar lo que... Lo que no podés hacer es disfrazarte de periodista para, digamos, ser vocero no engañar a la sociedad. Exactamente. Por eso te estoy diciendo. Entonces digo, no estamos hablando tampoco de la grieta, ¿eh? Son cosas mucho más jodidas que están pasando ahora. Periodistas que se disfrazan de periodista independiente y que, digamos, son pequeños adornis. Sí, yo creo que todo vuelve y que todo pasa, y mucho más en la Argentina. Y a muchos les va a costar reubicarse en el contexto de la actividad de periodista. Yo creo que algunos están también prisioneros como está Cristina. ¿Cómo quiénes? No voy a dar nombres, pero algunos no pueden salir a la calle. Les cuesta mucho salir a la calle. Tienen problemas en la calle. ¿Qué te pasó cuando... Cuando llevan los chiquitos a la plaza, tienen problemas. Lo sabés. Ellos saben que es así. No sé que ni lo intentan. Creo que se tienen que cuidar mucho, porque es muy evidente, muy notorio lo que hacen. Evidente, notorio y también en contra de la gente. O sea, insisto en esto porque digo, la empatía es algo que claramente no es el momento de la empatía, ¿no? En el país, ni mucho menos. Dijiste que todo vuelve. Yo te quiero mostrar, porque estuviste sentado en este sillón, en ese fatídico 2008 también. Que fue después de la 125. Exacto, y por eso mismo vamos a mirar un pedacito de este archivo inédito que siempre traemos a colación
Entre otras cosas para que nos veamos, ¿no? Tantos Éramos años más jóvenes, pasaron. sí. Éramos más jóvenes. Sí, Pero claro. no tanto. Mira, he traído el archivo de 1995. Dale. Archivo inédito. Y no hay tampoco muchos precedentes en nuestra vida política institucional. Este fue un hecho realmente excepcionalísimo que tiene efectos negativos, que coloca, digamos, a la figura del vicepresidente en un escenario de contracaro, de diferenciación con el Poder Ejecutivo, y esto no es bueno. Más allá de los efectos que El tema tomó no la fue tan medida. solo ese momento, ¿no? Que de última le apeló la conciencia, tuvo toda una puesta en escena que realmente fue así como uno sentía que era un hombre común diciendo yo estoy acá en el medio, pero no sé qué A ver, hacer. Nancy, en esos lugares, digamos, No llega ningún hay hombre hombre común, no. pero tiene que funcionar como hombre de Estado. Las Yo pensé que decisiones me iba a decir, en esos lugares no hay hombres buenos, digamos, somos todos malos. No, Digo, en el a sentido mí de... quizás me tocó hacer el papel de más. No, digo, no hay inocencia en esos lugares, eso está claro. Es que ahí hay que resolver sobre la base de decisiones que son de Estado, muchas veces difíciles, pero bueno, hay que resolverlo. Y en ese sentido, bueno, creo que un voto más ligado a la opinión pública, a transitar la ola de la opinión pública, que a lo que significaba ratificar la autoridad de la Presidente, permitir que el gobierno, que representa hoy la mayoría en términos de una elección que es relativamente reciente, pudiera imponer un modelo fiscal y el apropiamiento de una renta extraordinaria que finalmente, Nancy, de toda esta discusión y de esta votación, quedó en manos de la gran estructura concentrada de las cerealeras. Porque la síntesis final es, ganaron las cerealeras. Aquí había 1.800, 1.500, 1.700 millones de dólares que se estaban discutiendo y que indudablemente deberían haber ido al Estado para que el Estado pudiera afrontar compromisos, hacer una política de carácter social que estaba mencionada ya por la Presidenta y no se pudo concretar. ¿Ganaron las cerealeras? Bueno, ganó el sector exportador. Fue un momento muy, muy crítico y estábamos evaluando en ese momento el rol del vicepresidente en la Argentina, que siempre es muy complicado. Fíjate lo que está pasando ahora. Insólito. Recién veía también en otra pantalla que la ministra... Mirás mucho demasiadas pantallas. No, te digo, estaba esperando que terminaras la charla, pero estaba viendo que la ministra de Seguridad le pide la renuncia a la vicepresidenta. Sí. Y me parece que es un hecho de una gravedad muy... Porque además las noticias se ven en el mundo. Si este gobierno quiere inversiones, quiere previsibilidad, seguridad jurídica y dar esa visión, estás mirando que le están pidiendo la renuncia a la vicepresidenta y cuando sinceramente lo que ha hecho es cumplir con su rol. Se convocó el Senado, se ratificó en el recinto, no tenía más que dirigir la sesión. Bueno. Ni siquiera votó, o sea, ni siquiera hizo la de Cobos. En este caso lo que se analizaba justamente era el voto de Julio Cobos, una persona a la que siempre respeté, en una jornada de una intensidad impresionante. Terminó la madrugada a las 6 de la mañana. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, yo soy de los que cree que el vicepresidente acompaña al presidente. No tiene otro rol. Y si tiene que desempatar, desempata a favor del gobierno. Esta es mi mirada. Hay muchos... Bueno, pero en esa mirada, por ejemplo, ¿qué crees que hizo? Bueno, Cobos actuó mal, pero ¿qué pasa con la vicepresidenta actual? Ayer no hizo nada. Ayer una mayoría instaló una sesión, en el día de la sesión, incluso la ratificó en el recinto con 2/3, tiene toda legitimidad. Ella podía dirigirla o no dirigirla, como terminó dirigiéndola la senadora Zapac. La verdad no cambiaba absolutamente nada, ni tampoco me parece que daba, porque lo que me parece es que el gobierno tiene problemas para comprender la realidad y no aceptar que funcionan mayorías en las cámaras. Pero por eso mismo digo, ellos ayer, digamos, se animaron a hablar de golpe, porque lo hicieron, ¿no? Sí. O sea, y hablaban de sacar los tanques a la calle, en las redes sociales, no importa. Pero insisto en esto, hay una imposibilidad... Tienen que cuidar la palabra porque es peligrosa. La palabra a veces puede abrir camino también a la violencia, ya la violencia concreta, física. Tienen que cuidarla, pero bueno,
Vivimos en tiempos de desmesura también, ¿no? El propio presidente también irrumpe muchas veces en agresiones o discursos muy violentos contra los gobernadores, por ejemplo, que han sido en su gran mayoría aliados del gobierno. Te digo más, hemos tenido quizás posiciones, muchas veces, vos mencionaste la ley Bases, porque los gobernadores previamente habían dado un respaldo a esa iniciativa. Pero obviamente, eso queda clarísimo. Y ahora los tildan de extorsionadores, porque en realidad... Tildan de alguna otra cosa más, hubo incluso una calificación muy agresiva, casi de delincuente. Me parece que es muy, muy complicado eso. El presidente tiene que convocar convocar a la unidad de los argentinos, un diálogo razonable. Bueno, pero otro presidente, porque este no creo. Bueno, lo que sirve a veces para ganar una elección, que fue el proceso que él vivió, no sirve para la tarea de gestión y para haber ampliado la base política institucional, haber Igualmente, crecido. lo que se viene ahora es otra elección. Miguel Ángel, Se viene una elección de medio tiempo, donde está todo todavía por escribirse. Yo tengo mis dudas respecto a estas encuestas que aparecen. Todos los días te aparece una encuesta. Hay un medio gráfico que te publica una encuestita todos los días. Algunas que no se sabe de dónde salen. Y que va a ganar el gobierno. Yo creo que hay una realidad abajo muy dura. Y ¿Vos no crees que gane el gobierno las elecciones? yo creo que el escenario de la provincia de Buenos Aires es un escenario muy duro, especialmente el del conurbano, que ha perdido poder adquisitivo, nivel de vida, que los jubilados se han perdido. Dignidad, se le llama todo eso dignidad. Me parece que ese tema está muy vigente hoy en el proceso de la gente y que se manifiesta cuando van a votar, ¿no? Y yo trataría, si fuera gobierno, aconsejaría otra cosa. Tratar de ir viendo cómo recomponés un poco el haber de los jubilados, cómo mejorás el sueldo de los empleados públicos. Y no te pones contento con Sturzenegger cuando echás empleados públicos, porque la gente va a la calle y se muere de hambre y sufre la pérdida de empleo. Bueno, vos sabés que la semana pasada, digamos, el eslogan del comentario inicial que hice fue justamente, ¿te acordás cuando en su momento nos decían la corrupción mata? Bueno, la motosierra también mata. Y ahora destruyeron vialidad nacional con la cantidad de kilómetros de ruta que están inutilizables. Bueno, es una de las demandas de los gobernadores que también se puso de manifiesto ayer en el Senado y que fue votado con media sanción, que viene a la Cámara de Diputados, donde probablemente lo votemos y que no implica ningún aumento del costo fiscal. Lo que conlleva ese proyecto es que en el impuesto a los combustibles, originariamente, un porcentaje mayoritario iba a la nación, el otro porcentaje a las provincias. Exacto. En el gobierno de Kirchner se hace un fideicomiso en donde el gobierno nacional administraba todas las obras porcentaje de las provincias. De las provincias, pero ¿para qué? Para hacer obras nacionales de mejoramiento de rutas, caminos. Bueno, este gobierno cuando viene con la ley Bases... Se chupó el fideicomiso. No, cuando viene con la ley Bases, uno de los puntos de debate que frustró la primera vez la ley Bases era precisamente la eliminación de todos los fideicomisos. Si el fideicomiso está eliminado, vos lo que tenés que volver es al proceso anterior, en donde la ley de combustible establece un porcentaje para la nación y un porcentaje para las provincias. Mucho más cuando la nación en este año, casi y medio que lleva gestionando el gobierno, no ha hecho ninguna inversión en obra pública, ni mantenimiento de caminos, ni rutas, que todos los gobernadores te dicen, y además lo dicen públicamente. Hace muy poco tiempo el gobernador de Río Negro, conjuntamente con los intendentes en el Alto Valle, han presentado una denuncia penal por el gran deterioro de las rutas nacionales. Total. Que tienen un gran deterioro y que hay riesgo de vida. Y bueno, y han planteado también el reclamo a la nación de que si la nación no va a hacer obras, porque es una decisión política que el gobierno ha tomado, los recursos vayan a las provincias para que las provincias se encarguen. Los administren y hagan. Y con el objetivo, y no lo pueden dedicar para pagar personal ni para tomar gente, sino que lo tienen que utilizar, y ahí sí la nación puede controlar eso, en aplicarlo al mejoramiento de rutas y caminos que cuando se destruyan o se deterioran, es muy difícil después volver a reconstruir. Pero perdóname, no es solamente... ellos hablan todo en términos económicos, entonces yo de a poco me fui haciendo de números. Ahí no hay costo fiscal. No, pero te cuento, pero saqué... Lo que hay es una retención. No, pero espera, no lo discutamos en esos términos.
Esta semana la Cámara Argentina de la Construcción hizo un análisis sobre esto y dijo, la ruta que no se mantiene, bueno, las rutas uno las tiene que repavimentar permanentemente. Primero porque pasan camiones. Exacto. Si no mantenés, el costo se te incrementa en un 35%. O sea, un año y medio de no mantenimiento, ya estamos sumándole casi un 50%, digamos, de costo para que las rutas vuelvan a estar como estaban hace 2 años, que tampoco estaban excelentes. ¿Se entiende esto? Es gravísimo. ¿Y eso qué es? Es parte de la cuenta mentirosa. Él dice, no tenemos superávit fiscal. Mentira. Esto es deuda futuro, ¿se entiende? Vos, lo que no gastás hoy, lo vas a tener que gastar mañana. Pero el problema es, creo que lo dijo también un economista muy afín al gobierno, que es fácil destruir, es muy caro después reconstruir. Totalmente. En este tema es importante que las provincias puedan llevar adelante el mantenimiento de las rutas nacionales, porque el deterioro puede ser muy profundo y el costo va a ser enorme. Y además te digo otra cosa mucho más importante. El RIGI que el presidente ha puesto como una meta para las inversiones en la Argentina. Que los grandes capitales que vienen de afuera casi no paguen impuestos, pero inviertan, es eso. El RIGI es correcto, y fundamentalmente apuesta a los sectores todavía más no vino vitales. nadie tampoco. Algunas inversiones hubo, especialmente en el área de energía, hidrocarburos, y también en minería, en el litio. La mayoría estaban previstas. Estaban previstas y te digo más. Estaban previstas y le bajaron el impuesto. Salvo una empresa que es extranjera que invirtió o que planteó un RIGI para la minería de litio, el resto son inversores nacionales, son empresas nacionales. Pero digo, que si vos no tenés una logística y caminos, no hay manera. Es muy difícil que venga alguien a en invertir. esos sectores tan vitales, que además están fundamentalmente en el norte o en la región patagónica, bueno, no tenés aliciente para que vengan a invertir. Miguel Ángel, te saqué un semi-arrepentimiento con la ley base, No me arrepiento de nada, no me arrepiento de eso que pasaste. Pero ahora quiero... Estábamos muy jóvenes ahí, nena. No tanto, yo estoy bárbara. No, vos estás bien. Vos te falta el color en el pelo, nada más. Escúchame esto, pero te saqué un semi-arrepentimiento. Ahora quiero sacarte otro. A ver. ¿Cómo se te ocurrió ser vicepresidente de Macri, mi amor? Pero explícamela, Dios mío. Porque había un proceso que estaba agotado. Fíjate en qué se resolvió ese tema. La candidatura de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia. Terminó Milei asumiendo precisamente por el fracaso de ¿Hubiera gestión. sido mejor Macri, vos decís? Totalmente. Ay, qué horror. Pero a ver, era una visión más razonable, más capitalista. No hubiéramos estado 2 años de cuarentena, amiga. 2 años de cuarentena. Yo no voy a encerrado. Yo no voy a sostenerla. Yo creo que Mauricio Macri es de las peores cosas que le pasó a yo tengo otra visión, pero bueno, no quiero discutir con vos. Yo tengo... A vos no te espiaron en tu casa. No, es cierto eso, pero bueno, no justifico ningún tipo de acción. Lo que te quiero decir es que fíjate el retroceso que tuvo la Argentina con ese gobierno y además la consecuencia de ese gobierno de Fernández. La consecuencia es Milei. Digamos, el vacío, la indiferencia, estarte encerrado 2 años, vacunas de distintos colores, todo eso que la gente fue incorporando. Fue un fenómeno igual mundial, ¿eh? O sea, Milei no es un emergente local, es un emergente local de un fenómeno que se da a nivel mundial. Sí, relativamente. No sé. Relativamente. Te digo, eso habría que analizarlo con mucho más detenimiento. Ahora, ¿cómo viste? En España está gobernando el PSOE. Pero ahora no estás vos con Milei, o sea, ahora no estás vos con Macri. Macri está entregándose... Tengo una buena relación personal, pero yo estoy trabajando más en la idea de una fuerza de centro, una visión de un peronismo más nacional, productivo, capitalista, la cosmovisión del Estado presente, planes para todos, todo eso atrasaba ya en el 2019. Pero atrasaba. Digamos, tengo una pregunta, con la prisión de Cristina, con la decisión de la Corte Suprema, digamos, y que termina Cristina presa, de alguna u otra manera, hasta Guillermo Moreno, que ha tenido unas largas charlas con vos, se volvió al peronismo, ¿no? ¿Vos no ves ahí ningún tipo de posibilidad ni nada por el estilo?
A mí me parece que tienen que darse una serie de situaciones que permitan una visión de cambio del peronismo. Si la mirada es de vuelta al compromiso con los movimientos sociales, con la Madre de Plaza de Mayo, todo eso atrasa. Yo estoy en la construcción de una visión de renovación, de modernización de las ideas. Vos para tratar de competir mañana electoralmente en la sociedad, tenés que ofrecer una alternativa que fundamentalmente esté vinculado con lo productivo, con el mundo del trabajo, con la visión del crecimiento, del desarrollo, y incorporar nuevas ideas. Ahora, si vos venís con las ideas viejas y las imágenes viejas, indudablemente el resultado va a estar garantizado. Ahora, vos, con todo el proceso que tuvo el peronismo hasta Alberto Fernández, es decir, los dos gobiernos, los dos de Cristina y el de Néstor, de alguna manera hiciste un oficialismo, pero impresionante. O sea, ¿Con quién? Con Néstor y después con Cristina, ¿o no? Pero si era el presidente del bloque, había sido elegido con ellos. Por eso mismo te Yo estoy cumplí diciendo. hasta el último día. A partir del 2015... Con lo cual sos de los que reivindican, digamos, ese gobierno, o por lo menos ese reivindico periodo. el primer gobierno de Néstor Kirchner, fue un gran gobierno. Somos Y- tan opuestos que a mí me gustó más el de Cristina. Mirá qué loco. Bueno, Claro, yo soy bastante bueno. zurdita, ¿viste? Yo creo que precisamente, digamos, el primer gobierno tuvo ahí un punto de fractura con el sector más vital de la economía argentina, en donde se confunde, porque yo creo que eso fue un error. Creo que fue un error compartido, tanto de Cristina Fernández, que era la presidenta, como de Néstor. Una cuestión que era de intereses, la confunden con una lucha política, que fue la 125, que recién analizábamos. Sí, Hace hace- 8 años atrás. no, más. Como más. 8 años. 2008. 2008, no, 17 años, es un 17 montón. años, sí. Es un montón, tenés razón. Sí. 17 años atrás. Creo que ese fue un punto de inflexión y creo que eso nunca reparó el gobierno de ese momento, ni el peronismo, la relación con el sector más vital que genera dólares en Argentina. Una cosa insólita, cuando en el primer gobierno había sido aliado estratégico, cuando Néstor Kirchner... Bueno, pero el campo a este gobierno lo votó y están hechos mierda en este momento. Están Bueno, ahora le mal, tienen que plantear el reclamo sobre el aumento de la retención. Totalmente, pero por eso estoy diciendo. Vamos a ver qué pasa en la rural, donde nadie... Porque el sector privado no habla en la Argentina. ¿Vos escuchás a algún empresario hablar? No, les da miedo. ¿Les preocupa algo? No les preocupa nada. No les preocupa los aranceles americanos, no les preocupa la carga impositiva, no les preocupa nada. No Bueno, les hablan de. no les preocupa la violencia verbal, no les Hablan preocupa de nada. otra manera. ¿Te parece justo? Van y aplauden Sí. también. ¿Qué pensás de la prisión de Cristina y de la decisión de la Corte Suprema? Yo ya opiné sobre este tema. No te escuché, o no me acuerdo. Hablé en varios programas. Bueno, háblalo acá. Recientemente. ¿Cómo no? No tengo problema. Bueno, y da, Yo creo que la causa era la más endeble por la cual se la había imputado. ¿está bien o está mal? No puedo decir si está bien o está mal. Lo que te digo y lo que te voy a decir es que, en primer lugar, la casación debería haber otorgado el recurso extraordinario. Sé que es un tecnicismo esto y que la gente que nos escucha por ahí no. Nunca debería haber sido elevado a la Corte como recurso de queja. ¿Por qué? Porque había un fiscal de la casación que había sostenido el planteo de Luciani en el tribunal oral, en donde pedía 12 años, aumento de la pena 12 años por asociación ilícita. Yo opino que no hay asociación ilícita. Eso también lo dije cuando nadie hablaba. Pero indudablemente, si vos tenés un planteo de aumento de pena y tenés el planteo de la defensa, de la absolución, la casación, la Cámara de Casación, Tendría que haberlo tomado. que es la que otorga el recurso extraordinario, debería haberla tomado. Mucho más tratándose de la persona que planteaba también la apelación. Porque Está bien, pero eso fue antes. Después terminó no, la Corte. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en el fallo de la Corte. Perfecto. Era Era eso. No estoy de acuerdo. Es injusto lo que pasa y listo. No sé si es injusto, Ah, lo bueno. que creo que... Si no estás de acuerdo, No, porque sentís no. que hay algo de injusticia. No lo Concédeme no lo algo. quiero- Sí, te concedo todo. dale. Listo, ya está. Ponerlo en ese nivel tan maniqueo no creo es que sea- maniqueo. Maniqueo Lo es que el creo presidente cuando creo cuenta la historia. ¿Qué debería haber hecho la Corte? Si vos me preguntás. No te pregunto. Por una cuestión de responsabilidad institucional.
haber otorgado el extraordinario, haberlo abierto, haberlo convertido de la queja en recurso extraordinario, Y haber abierto- mandado a pedir el expediente, haber ampliado la corte a 5 ¿Y por qué crees que no lo con el hicieron? sorteo de 2 camaristas. ¿Por qué crees que no lo hicieron? No lo sé, eso ya... ¿Por qué tanta urgencia? También es otro interrogante. ¿Es una decisión política? Sí, siempre hay en una sentencia una naturaleza jurídica y política, sí, puede haberla. O sea, la Corte hizo política. Puede ser, puede ser. ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? No, me cuesta ser tan taxativo. Pero no Eh, es una me cuesta resolver los temas tan simples. bueno, Eh, estamos en la tele, creo son que- simples. Sí, claro. Pero tampoco puedo decir cualquier cosa. Yo te digo lo que me parece que debería haber correspondido. No se hizo. Creo que no había elementos de prueba. Y también creo que estuvo mal defendida la señora. ¿Por el abogado? ¿Por Veraldi? Sí, estuvo mal defendida porque en el juicio oral... Eso le lo meti- dicen algunos. Y ¿Y todo por el qué? mundo ponderaba mucho Veraldi. A vos no te pueden poner una prueba que no formó parte de la instrucción en el juicio oral. Te tenés que parar arriba de la silla, impugnar la presentación de esa prueba y sostener que vas a hacer apelación ante la Cámara Federal y dejas planteada la reserva del caso federal ante la Corte. Es el famoso teléfono del señor López, que fue presentado en el juicio oral, no en el proceso de implementación de la instrucción de la prueba. Pero O bueno. sea, además digamos, la causa, un horror. Me parece bien.